Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireya Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima, y les doy la bienvenida a este seminario 2021 de Experiencias Educativas. Experiencias Educativas es una propuesta para compartir experiencias, información, investigación sobre educación y cómo utilizarla en nuestra vida. En esta ocasión tenemos a Isabel Martínez Pérez, que nos hablará sobre lectura, ciencia y convivencia. También tenemos la intervención musical de Jaime Macías Ochoa y de Cintia Scarlett Zamacona, con violín y piano, con interpretaciones de Bach, Paganini y Debussy. Y finalmente, pensamiento matemático desde la pantalla global, equipo Godzilla, equipo Kong y equipo Matemáticas, con Julio Cuevas Romo. Recuerden que Experiencias Educativas es una colaboración de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, el Club de Lectura La Oveja Negra y, por supuesto, el Archivo Histórico del municipio de Colima. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Agradezco a la maestra Mireya Saraí Abarca Cedeño el espacio y la confianza el cual me haya invitado aquí para hablar sobre las experiencias educativas. Me presento con todos ustedes. Soy la profesora Isabel Martínez Pérez y trabajo en la secundaria José Luis Gudiño Toscano. Quiero comentarles que mi profesión, soy licenciada en Educación Media con especialidad en Ciencias Naturales. Entonces, la biología, la química, la física, pues bueno, son mis herramientas de trabajo para la enseñanza de ciencias en el aula en secundaria. También soy egresada de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Guadalajara y tuve también el privilegio de estudiar diplomado en la enseñanza de ciencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y por qué les comparto esto? Pues bueno, es parte del contexto que quiero hacerles llegar a ustedes, la importancia de la enseñanza de ciencias en el nivel básico y aunado a eso también la lectura. Bueno, todo tiene un antecedente y yo quiero agradecer de antemano también el acompañamiento docente de las primeras etapas de escolaridad. Me siento muy afortunada, mis maestros de educación primaria, el cual me inculcaron y fomentaron muy bien el gusto por la lectura, por la escritura y también por la enseñanza de ciencias. Todo lo que se refiere a nivel primaria, digo, es presumible que los maestros no solo nos acompañaran, sino que también nos educaron en el sentido de valores y de creer en nosotros mismos, de todo lo que queríamos aprender. En educación secundaria conté también con la fortuna de varios maestros que me apoyaron bastante para continuar con el fomento a la lectura. Tal es el caso de mi maestra Rosalba, mi maestro Alejandro, y todos ellos que son parte importante, los recuerdo con mucho cariño, porque he continuado con esta promoción literaria y por la confianza también que ellos depositaron en su momento. El nivel secundaria es una etapa muy bonita, pero también es una transición que llega en su momento a generar confusión en los adolescentes. Lo viví, pasé por ahí y dentro de este gusto por la lectura conocí una gran persona que sembró en mí el gusto por la ciencia también. Entonces, imagínense, yo pues amaba la lectura, amaba la escritura, pero también conocí una persona que hizo que me enamorara de la ciencia, de la astronomía, de la física, de la química, de todo lo que implica el origen de la vida. También ahí en secundaria, bueno, pues el gusto por la oratoria, por el conocimiento de la historia de México. Entonces, pues yo estaba enamorada de todas mis asignaturas. Cuando ingreso a bachillerato, pues me doy cuenta que la balanza se inclina más hacia lo que son las ciencias. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Nos preparamos para estudiar la licenciatura y posterior a esto nos incorporamos ya al campo laboral. ¿Qué pasó ahí en esa parte donde dejo lo que viene siendo lo que yo aprendí para pasar a la etapa donde hay que enseñar?
pues con todos estos antecedentes, quiero compartirles que ya trabajando, ya el trabajo de campo, el trabajo fuerte, donde dices tú, bueno, pues para esto me preparé, pues resulta que empecé a leer un tipo de libro diferente, pero esos libros estaban en las aulas, los libros humanos, nuestros alumnos. Los mejores libros que puede tener un docente son los libros humanos, porque es algo en lo que no nos preparan en la universidad. Ahí no hay libros humanos, los tienes que explorar de primera fuente. Y entonces en la enseñanza de ciencias me di cuenta que varios de ellos tenían un pequeño problema, la conceptualización. El hecho de que no entendieran la lectura no obedecía tanto a un problema de comprensión lectora, sino quizás a la conceptualización. Me di a la tarea de echar mano de mi biblioteca personal, que fui formando a través del tiempo, y esta biblioteca la trasladé a mi escuela. Me di cuenta de la diversidad de gustos por los libros en mis alumnos, y pues bueno, de ahí surgió un proyecto que se llamó el Proyecto de Viernes Lector. El proyecto de Viernes Lector hasta la fecha me ha traído bastantes satisfacciones, no solo a mí, sino también a los estudiantes. De ese Viernes Lector surgió una especie de un segundo proyecto que se derivó como en una farmacia literaria. Una farmacia tiene la función de almacenar diferentes medicamentos para diferentes necesidades y padecimientos. Entonces yo empecé a organizar los libros de tal manera que tenía libros para personas que estaban en una situación de duelo, en una situación de felicidad, en una situación de algún problema personal. Y todos los libros hacían una función importante como el medicamento. Entonces, a partir de ahí, los jóvenes ya empezaban a recomendarse los libros a través de las diferentes necesidades emocionales que tenían. Después de eso, continuando con la enseñanza de ciencias, descubrí un tipo de revista que me fascinó, dije no me lo puedo quedar, sería un acto de egoísmo, y lo compartí con los chicos de secundaria, la revista Cómo ves de la UNAM. Y encontramos significado en los diferentes conceptos que buscábamos, ¿no? En ese tipo de revista de divulgación científica que escriben los científicos de la UNAM, los chicos encontraron respuestas, por ejemplo, a preguntas sobre el enamoramiento, por qué me siento deprimida, por qué me siento triste, por qué me siento emocionalmente devastada, ¿no? Pues bueno, ahí descubrieron que es una situación que tiene que ver con una serie de reacciones bioquímicas en el cerebro. Y a través de ese tipo de lecturas, muchos de mis estudiantes, pues bueno, empezaron a recorrer ese camino de que podían encontrar respuestas a sus preguntas. Pero entonces un día llega un alumno y me dice, maestra, yo no quiero ser científico, yo quiero ser electricista o quiero ser otra cosa. Yo veo que usted trae únicamente material bibliográfico de ciencias, ¿no tendrá otra cosa? Y pues bueno, me metí en un conflicto porque al final de cuentas, pues yo debía de cubrir esas necesidades en el sentido de la búsqueda literaria. Y tuve la fortuna de que en ese tiempo salió una convocatoria por parte de la Dirección de Cultura de aquí en Colima, el diplomado en la profesionalización de mediación de lectura. Leí la convocatoria, me gustó, de aquí soy, dije. Y entonces eso vino de alguna manera a complementar más lo que viene siendo el fomento a la lectura. Sin embargo, pues bueno, entro al diplomado y me doy cuenta que el grupo de compañeros con el que yo iba a trabajar el fomento a la lectura, pues bueno, por un momento me sentí extraña porque pues soy la única profesora con perfil de ciencias que ha sido una profesora de ciencias en un grupo de escritores, lingüistas, licenciados en comunicación, ¿no? Me sentí así como que el frijolito diferente a todos los demás. Y sin embargo, me di cuenta de la riqueza que estaba adquiriendo yo al tener contacto con ellos. En su momento lo dije cuando aplaudieron el proyecto de mi sala de lectura, Libros y Café Comunitario. ¿Cómo le había hecho una profesora de ciencias para empezar a divulgar ciencia y al mismo tiempo a promover la literatura?
les contesté, me siento en hombros de gigantes. Los gigantes, mis compañeros, con toda la hospitalidad del mundo, me han sabido conducir para yo poder llegar también a mis alumnos. Entonces, con ese acervo que me obsequiaron un acervo que me encantó, pues bueno, me di cuenta que el Sherlock Holmes que yo tenía en mi biblioteca personal no solo servía para enseñar lo que era el método científico a los jóvenes, o las historias de Agatha Christie, los acertijos, sino que formaban parte también del pensamiento crítico y científico. Y pues bueno, empecé a llevar mis libros a la escuela, los chicos se entusiasmaron, pero no paró ahí la cosa, sino que cada vez iba siendo como una bola de nieve más grande, ¿no? Y tuvimos una situación que frenó por un momento el hecho de estar prestando los libros, ¿no? Resulta que en uno de los pasillos se empezó a generar una gran cantidad de violencia. Los chicos, hubo fricciones, se peleaban, había desacuerdos, y los casos de bullying iban en aumento. Entonces, a través de la aplicación del método científico, nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando con los jóvenes de secundaria. Gracias a eso, pudimos identificar, por ejemplo, que las mujeres pues estaban ejerciendo un poquito más la violencia que los jóvenes, que los hombres, que cierto pasillo estaba generando el hecho de hacer un cruce doble, estaba generando una gran cantidad de problemas. Y afortunadamente ya tenía yo mis libros, y ese pasillo, que era precisamente el encuentro de los principales problemas de los jóvenes, se convirtió en un pasillo lector, en un pasillo que supo neutralizar a través de las diferentes actividades que realizamos ahí con los jóvenes, porque pues lo transformamos en una especie como de cafetería, ¿no? Entonces pusimos salitas, pusimos café, pusimos galletas, y cuando los chicos tenían un problema pasó algo maravilloso. Sabían que era el espacio para hablar de sus diferencias, sabían que ese era el espacio apropiado para decir no estoy de acuerdo, y que me dijera la persona yo tampoco estoy de acuerdo, pero ese espacio dejó de ser el cruce de la violencia para convertirse precisamente en un espacio hospitalario. Y pues bueno, fue una anécdota muy bonita, pero no paró ahí, continuó todavía, porque en los viernes lector empecé a darme cuenta que había chicos que sí disfrutaban la lectura, pero había otros que no tanto disfrutaban la lectura, pero disfrutaban la escritura, y otros disfrutaban dibujar. Y pues bueno, se me prende el foco y dije, ¿y por qué no incluir a los que dibujan? ¿Y por qué no incluir a los que escriben? Y entonces a partir de ahí creamos un club que se llama actualmente el Club Ley, un club de lectores, escritores e ilustradores, y que los chicos se sentían pero fenomenales, ¿no? Expresándose cada quien en su idioma, cada quien en sus posibilidades, y sobre todo ese acompañamiento que se tenían entre ellos, ¿no? Posterior a eso surge un nuevo proyecto, ya sacamos lo que fue la lectura y la escritura de las aulas y pues nos la llevamos a la parte social. Y en la Casa de la Cultura, por ahí hicimos un programa donde nos permitieron llegar con mis 60 chicos, porque se juntaron 60 chicos de ese club, era numeroso, y pues bueno, ahí nos dimos la oportunidad de hacer encuentros con escritores de aquí de Colima, donde los jóvenes conocieron por primera vez a un escritor, tuvieran la oportunidad de charlar, de interactuar, de hacer preguntas, y también ahí mismo en la Casa de la Cultura tuvimos la oportunidad con una alumna de la Facultad de Lenguas, Katia Mesina. Ella realizó un taller bilingüe de cómic, novela gráfica y de manga. Entonces, los chicos pues fascinados, ¿no? Y así como esto, cursos de cartonera, y así como esto, tuvieron curso de lectura y escritura creativa con el maestro Alberto Llanes. Y pues bueno, ha sido muy satisfactorio el hecho de partir de ciencia y tener ahorita el proyecto del Club de Lectura, Escritura y de Ilustración. Quiero comentar también que la labor docente es muy importante, no solo dentro del aula, sino el impacto social que podemos llegar a tener como docentes, ¿no? Recuerdo con mucho gusto la lectura de Malala Yousafzai en Yo soy Malala, donde dice,
que un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Agradezco la invitación y la confianza y quedo a sus órdenes para cualquier duda. La sala de lectura, libros y café comunitario. Nos encuentran en la página de Facebook. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Jaime Macías Ochoa, soy violinista, maestro en artes con especialidad en violín. Hoy les voy a estar interpretando 3 piezas diferentes que son representativas de varias épocas de la música. ¿Sí? La primera es por el compositor Johann Sebastian Bach, es representativa del periodo barroco. Es música ya pues más antigua y después vamos a ir avanzando a lo largo de los diferentes periodos de la historia musical. Esta pieza, su particularidad es que es polifónica, lo que significa que el violín estará interpretando 2 o más voces la mayoría del tiempo. Esto es peculiar en el violín, ya que el violín principalmente es un instrumento melódico. ¿Qué significa? Que es de una sola voz. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar esta pieza de Bach. Es la sonata número 1 para violín solo de Johann Sebastian Bach, Adagio.
continuación, el capricho número 24 del compositor italiano Niccolò Paganini. Esta pieza es del periodo romántico y, a diferencia de la anterior, es una pieza de carácter melódico.
continuación, una pieza del compositor Claude Debussy, Claro de Luna, acompañado de la pianista Scarlett Samacoa.
Saludos cordiales y bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta serie de charlas de experiencias educativas 2021. Ya había tenido la oportunidad de participar en otros ciclos de charlas, entonces es un gusto estar de vuelta por aquí. Gracias a los organizadores por la invitación. Para quienes no me han escuchado anteriormente, mi nombre es Julio Cuevas, estoy trabajando en la Universidad de Colima, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, y me dedico principalmente a las cuestiones de enseñanza-aprendizaje de matemáticas y ciencias, y bueno, a cuestiones también de divulgación científica. Y respecto a esto, pues es la charla o la pequeña reflexión que les quiero platicar el día de hoy. Y bueno, nada más como pequeña introducción, mencionar que pues me encuentro yo trabajando dentro de la línea de matemática educativa, y la matemática educativa, a diferencia de otras matemáticas que se abordan en otros campos de conocimiento, pues tiene la intención de buscar los elementos que pueden favorecer o limitar el aprendizaje de ciertos contenidos matemáticos, y en ese sentido pues va esta pequeña reflexión. Dentro de la matemática educativa hay muchas ramificaciones. Yo en lo particular me adscribo a las líneas que tienen que ver con considerar los contextos sociales específicos para poder enseñar o proponer el desarrollo de pensamiento matemático. Entonces, desde esa cuestión, para los que estamos trabajando en estas líneas, el contexto social es indispensable. Hay algunas líneas muy específicas como la enculturación matemática, la matemática y la ciudadanía, matemáticas para los derechos humanos, matemáticas interculturales, algunas otras, pero bueno, toda esta colección de líneas emergentes que se han desarrollado en los últimos 20 años más o menos, tienen como común el rechazo de la matemática abstracta y, digamos, fuera del contexto por sí mismo, ¿no? Entonces, para nosotros es esencial esta parte de el contexto. Pero bueno, poniendo algunos énfasis de qué se separan estas líneas de la educación matemática, pues bueno, de elementos que creemos que por desgracia se siguen presentando todavía en las aulas, ¿no? Por ejemplo, las clases centradas en contenidos memorísticos, o las clases sobrecargadas de algoritmos o trabajos muy mecanizados que no alcanzan a mostrar el significado de la naturaleza de estas cuestiones matemáticas o de las posibilidades de su uso o empleo. Entonces, a partir de esta detección de abordajes descontextualizados, pues me llega la pregunta, ¿no? Para empezar, ¿qué entendemos por contexto en cuestiones de pensamiento matemático? Bueno, cuando a veces pensamos en contexto, nos imaginamos que esto tiene que ver con nuestro contexto inmediato, ¿no? Puede ser el contexto geográfico, digamos, desde nuestra casa, nuestra calle, nuestra ciudad, en el espacio en que nos desenvolvemos cotidianamente, o bien las prácticas que realizamos cotidianamente también. Sí, esto es parte del contexto, obviamente, pero no se limita el contexto solamente a esta parte geográfica inmediata o de prácticas muy cotidianas de cada quien. El contexto, desde este punto de partida, o desde el punto de partida que yo quiero reflexionar, tiene que ver con elementos que son significativos y reconocibles, ¿no? Por nosotros, por la circunstancia que sea, más allá de que los tengamos muy cerca en la vida cotidiana. Por ejemplo, las cuestiones espaciales, ¿no? Ahora que estuvo por ahí en días pasados la misión a Marte, que fue exitosa en este proyecto. Entonces, bueno, las cuestiones de la NASA, del espacio, no son elementos que nosotros tengamos de primera mano, ni que nos dediquemos a eso, ni que podamos ver nuestro contexto geográfico inmediato. Pero eso no quita que todo esto no sea significativo y que podamos entender, por ejemplo, el alcance de estas misiones, la complejidad y los propósitos. Entonces, aunque no son cuestiones que nos sean tan vivenciales, sí son cuestiones que podemos reconocer y de aquí, pues entenderlas, ¿no? Comprenderlas y también profundizar en su comprensión. Entonces, si hablamos de aprendizaje matemático y científico, los elementos significativos pueden estar a muchos otros niveles más allá de lo inmediato, ¿no? Pensando en un contexto, ahorita tenemos obviamente encima el contexto de la pandemia, ¿no? Que nos movió a todos
nuestra cotidianidad de forma muy brusca, de forma repentina, muchas cuestiones negativas de repente, y pues en esta cuestión es imposible negar que estamos en un contexto que nos está limitando en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ya hablando de esta situación de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, de repente aparecen muchos términos en la televisión, en los medios, en la Vox Populi, que pues de repente tenemos que comprender o dominar porque es necesario que podamos entenderlos para que podamos adaptarnos al nuevo contexto. Ejemplos, por ejemplo, conceptos como propagación exponencial del virus, aplanamiento de una curva, alcanzar pico máximo de infección, crecimiento de pandemia. Todas estas, si bien son palabras que a lo mejor en nuestras clases o incluso en nuestras cuestiones laborales habíamos escuchado, de repente se vuelven esenciales de entender para poder reaccionar al contexto que nos está envolviendo. Entonces, de repente como población nos vemos obligados a entender estos términos, a entenderlos desde las prácticas sociales compartidas y, bueno, conceptos como estimación, predicción, inferencia, que son para muchos muy abstractos o no cotidianos, de repente se vuelven esenciales. Entonces, esto de aplanar la curva que tanto ruido hizo, ¿qué significaba realmente? De repente aparece ya como un uso coloquial, ¿no? Porque el aplanamiento de la curva entendemos que depende de nuestro comportamiento, no es algo ahí abstracto que no nos afecte, sino que precisamente las acciones sociales que nosotros hacemos van a determinar si esto se cubre o no, los aplanamientos de la curva, que en realidad ¿a qué se refería? Pues a reducir la velocidad de crecimiento de la pandemia o de la infección del virus, de la propagación del virus, a diferencia si no hiciéramos nada o fuera una propagación libre. Entonces, en términos matemáticos ya más abstractos, bueno, se trataba de acotar la variación en un intervalo para que los valores fueran menores que los esperados, pero esto se refería, ¿no? Que tratáramos de reducir la velocidad para que los hospitales no colapsaran y pudieran atendernos a todos. Siguiendo un poquito con el contexto de pandemia, aquí les puedo mencionar otro ejemplo de unos colegas del Politécnico, de Ricardo Cantoral y otros investigadores, que hacían respecto a la infodemia o las fake news, y la velocidad con la que éstas se podían propagar. Todos estamos de acuerdo que además de la información verídica que nos llegaba, pues había todo un boom de información falsa, lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo probablemente. Pero bueno, esta propagación, ¿cómo se podía dar? Entonces, a partir de tal vez de una persona que se inventaba o se creaba un rumor, se lo cuenta a otra persona y luego estas dos personas a otras dos personas a su vez, estas cuatro con el rumor a otras cuatro. Entonces, ahí es donde estamos viendo, por ejemplo, un modelo exponencial, simple tal vez, pero de cómo algo, igual que el virus, se podía dispersar de forma rapidísima y afectarnos, ¿no? Como colectivo. Entonces, estas cuestiones de repente se vuelven significativas en un contexto en el que estamos siendo afectados todos, ¿no? Entonces, se vuelve indispensable el pensamiento matemático, se vuelve indispensable esta comprensión conceptual y de estimaciones matemáticas. Pero bueno, aunque estos son modelos que pueden variar, no estamos considerando, por ejemplo, la gente que no cree esta información, o al revés, gente que se lo cuenta a muchos de repente. Bueno, son variaciones que no están consideradas en los modelos tan simples. Para eso se requieren modelos más complejos, pero sí nos dan una idea del el comportamiento de un elemento en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estas cuestiones pues cotidianas nos invitan también y son oportunidad para comprender desde el pensamiento matemático cómo podemos ser afectados realmente, ¿no? Algo que tal vez, les digo, en las clases de matemáticos nos los muestran así con puras ecuaciones o alejadas a nuestro contexto. Bueno, aquí es una herramienta útil y necesaria, diría yo. Hablando de contextos otra vez, tenemos la otra parte, ¿no? Y es donde quiero centrarme, y de hecho es el título de la plática, que
tiene que ver con el contexto significativo, pero no realista. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a propósito también de la pandemia, todos estamos de acuerdo tal vez en que bajo las condiciones limitantes que tuvimos, el encierro, las limitaciones para encontrarnos con otras personas, asistir a los lugares que solíamos asistir para esparcimiento, bueno, la pantalla, más allá de la pantalla laboral o la pantalla escolar a la que todos de repente, pues si ya dependíamos de estas pantallas para trabajar, para las cuestiones escolares, para comunicarnos, pues la pandemia de repente nos vuelve todavía más dependientes de forma brusca, de forma violenta, pero también en las pantallas hay la oportunidad del esparcimiento. Y es donde vimos la relevancia del arte, por ejemplo, ¿no? Del arte y el entretenimiento sano o que nos podía ayudar a sobrellevar el encierro. Y aquí hablamos de la pantalla global. Y me refiero a la pantalla global porque, bueno, queda ya muy corto hablar de cine, televisión o videojuegos. Creo que las pantallas ya están intersectadas unas con otras, de un formato a otro. Hablamos ya, por ejemplo, del streaming, que es lo que domina la producción audiovisual, pero todas estas pantallas interconectadas, además de lo que nos ofrecieron para seguir con nuestras actividades cotidianas, pues también nos ayudaron en términos de entretenimiento. Y en este entretenimiento pudiese ser que también podamos echar mano de él para seguir fomentando el pensamiento matemático. Entonces, alguien que hablaba mucho de esto, por ejemplo, sin ser propiamente matemático, pero sí alguien que tenía pleno dominio de la física y las matemáticas, era Stephen Hawking, ¿no? Que decía que las obras de ciencia ficción, más allá del sano entretenimiento, la sana diversión, tenían un objetivo más serio, que era expandir la imaginación humana, y en este caso, pues, el pensamiento matemático obviamente tiene que ver con las posibilidades de imaginar, ¿no? Entonces, bueno, los contextos ficticios significativos a los que me voy refiriendo, pues tienen que ver con estos programas de entretenimiento, tal vez expresiones culturales que ya reconocemos o que tienen elementos ya muy reconocibles por ciertos grupos. Y eso hace posible que sean puntos de partida para crear o fomentar ciertos pensamientos, ¿no? Entonces, uno de los fines didácticos de estos productos culturales o audiovisuales es la contraargumentación. ¿A qué me refiero? Bueno, todos tenemos muy claro, por ejemplo, los elementos que son ficticios o alejados a la realidad, ¿no? El caso muy simple, por ejemplo, pues es el de los superpoderes, ¿no? O el caso más específico de Superman. A todos nos queda clarísimo por qué es imposible que alguien pueda volar, porque es imposible que alguien pueda tener esa fuerza o pueda desempeñarse de tal forma como lo hace tal personaje. Pero bueno, el saber por qué no es posible es una forma también de comprender lo que sí es posible, ¿no? O sea, por qué un ser humano no puede volar. Bueno, ahí implica conocimientos de física, conocimientos de matemáticas, conocimientos de biología, química, etcétera. ¿Por qué no podemos tener esa fuerza? Pues igual, ¿no? Nos remite a las ciencias reales para poder desmentir todas estas cuestiones ficticias. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos pensar en lo que está ahorita de moda, ¿no? Por ahí me toca ver en internet un montón de jóvenes principalmente que están hablando de el enfrentamiento que está por venir entre el personaje de Godzilla y el personaje de King Kong, y hacen sus argumentaciones, sus debates. Normalmente tiene que ver más con el gusto por el personaje que por argumentar ciertas cosas que pudieran acercarse a conocimientos más reales, ¿no? Pero bueno, este tipo de fenómenos de la cultura pop, pues también puede servirnos, ¿no? Hablando, por ejemplo, del personaje de Godzilla, podríamos pensar en las versiones que ha tenido desde 1954 hasta el 2014, y cómo han ido cambiando tanto la fisionomía del personaje como la altura, ¿no? Entonces, el primer Godzilla japonés, que era una botarga, un actor con botarga, en la ficción medía aproximadamente 45 metros. El Godzilla actual, el que va a salir en la película esta que les estoy mencionando, pues tiene una altura de más de 100 metros. ¿Qué implica eso? ¿Qué podemos reflexionar al respecto?
Bueno, se le compara mucho al personaje con los dinosaurios, ¿no? Entonces, el dinosaurio que, por ejemplo, que sabemos que sí existió, el Tiranosaurio Rex, que tenía más o menos unas 7 toneladas de peso, comparado con el Godzilla más pequeño, que les repito, tiene entre 45 y 50 metros en la historia. ¿Cómo podría variar de acuerdo a las leyes de escala? Alguien que mide lo que miden 7 dinosaurios alineados en fila, ¿no? Entonces, no es una cuestión lineal, o sea, no es que multipliquemos las 7 toneladas por 7 dinosaurios y nos dé el peso real de una criatura de ese tamaño, sino que estamos pensando en 3 dimensiones. Entonces, tendríamos que pensar que más bien sería cúbico lo que tendríamos que medir en este caso, ¿no? Entonces, eso nos da aproximadamente un cálculo de 900 toneladas para el Godzilla más pequeño. Eso está muy lejos de los límites teóricos, pero es interesante averiguar, por ejemplo, por qué 100 toneladas es el límite que ponen los físicos teóricos, ¿no? Que es al que llega la ballena azul, por ejemplo, o lo rebasa. Entonces, en este sentido, pues es muy interesante aquí jugar con las cuestiones de cálculos, pero también con las cuestiones científicas, ¿no? De masa muscular, de densidad, de movimiento, de velocidad y de estructura ósea, que para los que están inmersos en este debate de Godzilla contra Kong, pues mencionarles que la estructura ósea, desde mi punto de vista, sería la que le daría la ventaja ficticia al personaje de Godzilla sobre el de King Kong, ¿no? Bueno, en este sentido, también tenemos otros productos. Para cerrar, pongo otro ejemplo. Los vampiros y los zombies, por ejemplo, tienen ciertos momentos de moda, por decirlo así, y después, pues parece que se olvidan un poco de ellos, pero siempre después de un tiempo vuelven a ponerse de moda, ¿no? Entonces, en estos momentos, tal vez ya pasamos el boom de los zombies y los vampiros de los últimos 10 años, pero siguen siendo un fuerte referente. Entonces, pensando en series como The Walking Dead o en películas como Soy Leyenda, que ya tiene un ratito, la de Will Smith, y partiendo también de suposiciones populares, ¿no? Por ejemplo, de los vampiros que necesitan alimentarse de sangre humana y que podemos jugar aquí con ciertos cálculos, ¿no? Para hacer estos pensamientos. Si pudiéramos adentrarnos a la coherencia interna de las historias, pues podríamos decir que palabras más, palabras menos, en las historias se supone que quien es mordido o a quien muerden estas criaturas, pues se convierte en uno de ellos y la cacería sigue, ¿no? Entonces, aquí también podemos pensar en un modelo de proyección, un modelo exponencial. Digamos, en el año 1600, que es cuando ubican los orígenes de los vampiros, la población mundial era aproximadamente de 536 millones de personas. Entonces, si pensáramos en un vampiro y en una población de ese número, de 536 millones, podríamos pensar que en un mes, bueno, el primer vampiro muere el primer humano, entonces estaríamos hablando de 536 millones y 2 vampiros, ¿no? Y así sucesivamente, los vampiros serían 4, 8, 16, según la secuencia que ya les planteé. Y si se dan cuenta, es exactamente el mismo modelo matemático al que me refería en las fake news. ¿Cuánto podría durar, por ejemplo, la población mundial de esa época con ese comportamiento de vampiros? Bueno, pues si hiciéramos los cálculos nos daríamos cuenta que la población sería aniquilada totalmente en menos de 3 años, de hecho, poquito más de 2 años, en 29 meses, si hiciéramos los cálculos. Entonces, bueno, es interesante cómo estas películas nos muestran ciertas realidades, pero también poderlas desmentir desde las matemáticas y las ciencias, pues las vuelve doblemente interesantes y un buen motor para la reflexión del aprendizaje de estas áreas, ¿no? Bueno, y para ya culminar, bueno, comentarles que el contexto significativo es una vía para la comprensión y, bueno, comprender a su vez es uno de los actos más poderosos que podemos hacer. Comprender nos transforma, no vemos las cosas como antes y, bueno, en este tiempo que estamos viviendo de reinventarnos, es indispensable fomentar la comprensión. La construcción de conocimiento matemático y científico requiere habilidades comunicativas, pasión por la ciencia, comprensión, didáctica, donde el uso de lo ficticio como contexto significativo puede ser muy útil. Y bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en comunicación.